Vamos a tocar el quinto valor de este ADN que estamos predicando, que es pasión por el servicio. ¿Puede decir conmigo eso? Pasión por el servicio. Así que ahí animo, le damos un aplauso a Sofi que va a pasar ahí. Pasión por el servicio. Me gusta empezar con lo que dice el diccionario con respecto a estas palabras para después ir a lo que importa, que es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Servicio, según el diccionario, según Google, es un conjunto de acciones que una persona hace para suplir la necesidad de otras. Hasta ahí es bastante simple. Ahora, ¿qué significa pasión? Pasión significa sentimiento vehemente, capaz, escucha atentamente, es un sentimiento tan fuerte, tan vehemente, que es capaz de dominar la voluntad y es capaz de perturbar la razón. Puede ser, un ejemplo es el amor apasionado, como el que Cristo tuvo por nosotros, o puede ser el odio, como otros sentimientos más. Ahora, la palabra pasión se lo asocia con padecimiento y sufrimiento, porque es tan fuerte ese sentimiento vehemente que está dispuesto a pasar padecimientos y sufrimientos con tal de seguir y cumplir esa pasión. Pero también a pasión se lo asocia con disfrutar y el placer. Y queremos, como iglesia, escuche, queremos ser conocidos como una iglesia apasionada por Jesús, que disfruta lo que hace y que está dispuesta a servirle aún en medio de los sufrimientos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que hoy vamos a hablar de pasión por el servicio. Ahora, mire lo que dice el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 6, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice así: el amor es más fuerte que la muerte y la pasión más fuerte que el sepulcro. Sus destellos son de fuego como una llama divina. Entonces, según a la luz de este versículo, si tuviéramos que ilustrar la pasión con una imagen, sería con el fuego. ¿Están de acuerdo conmigo ahí? ¿Cuántos prendieron el fuego hoy al mediodía? Pocos. Si tuviéramos que asociar pasión con una imagen, sería con el fuego. Ahora, es un fuego que muchas veces no se puede controlar. De hecho, esa pasión que vamos a hablar hoy es un fuego incontrolable que doblega la voluntad y perturba la razón. En el hombre, ¿cuántos hombres hay acá? A ver, levánteme su mano. Lo decía esta mañana porque me causó gracia en una coordinación, en una prédica. Alguien dijo, ¿cuántos se autoperciben hombres, no? ¿Qué tema hoy con ese? Pero ¿cuántos hombres hay en este lugar? ¿Amén? Amén. Ahora dígalo con pasión, hombres apasionados. ¿Cuántos hombres hay en este lugar? A ver, mujeres apasionadas. ¿Cuántas mujeres hay apasionadas en este lugar? Hay un fuego ahí en las mujeres. Ahora, en el hombre, una de las pasiones más populares es el fútbol. ¿Cuántos se autoperciben apasionados por el fútbol? Escuche, una pasión que domina voluntades y perturba razones. ¿Y cuántas, o cuando hablamos de las mujeres, una de las pasiones según Internet, no según Agustín, una de las pasiones más fuertes que tienen las mujeres es ir de compras?
son apasionadas. Una querida hermana hoy a la mañana me decía, Agustín, a mí me gusta ir de compras, pero me gusta más comer, me dijo. Así que podemos agregarle también otra pasión, pero una de las pasiones más fuertes en la mujer a nivel global es ir de compras. Una pasión que domina voluntades y perturba en este caso dos cosas, la razón y la billetera. Pero escuche, podemos decir entonces, vamos a ir a la tercera imagen, por favor multimedia si me acompaña. Escuche atentamente, entonces podemos deducir lo siguiente, lo que te apasiona es capaz de dominarte, lo que te apasiona es capaz de quebrantar tu voluntad, lo que te apasiona es capaz de hacerte perder la razón. Ahora, cuando hablamos de pasión, no hay otra persona, no existe otra persona en la palabra de Dios más apasionada por el servicio que Jesús. En la palabra de Dios yo puedo ver grandes siervos de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hay muchos siervos de Dios, Moisés, Josué, Caleb, y la lista sigue, Abraham. Podemos ver grandes siervas de Dios, Esther, Ruth y muchas más. Pero nadie se compara con la pasión por el servicio que tuvo Cristo Jesús. Es por eso que ahora te invito a que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia, aquellos que la tienen de forma digital, y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir. ¿Este qué? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Déjame explicarte por un instante por qué el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia estas palabras. El apóstol Pablo fundó diferentes iglesias en Asia y una de las iglesias más amadas de él era la iglesia de Filipenses, de Filipo. Y esta carta tiene el tilde de un padre amoroso escribiendo a su iglesia. Es una carta de un padre orgulloso diciéndole varias cosas de agradecimiento y destacando muchas cosas de esta iglesia. Pero aparentemente algunos dicen que había una discordia, otros dicen que aparentemente estaban perdiendo un poquito la pasión. Pero sea cual sea el caso, Pablo lo primero que hace es una invitación. ¿Puedes decir conmigo invitación? Y le dice: iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Me encanta porque esta palabra sentir en el original griego significa muchas cosas, pero entre ellas también significa sentimiento vehemente. Significa pensamiento, significa forma de pensar, significa manera de vivir, significa la cultura de vida que tenemos que tener. En otras palabras, podemos decir: tengan esa pasión que tuvo Cristo Jesús. La pregunta en esta tarde es: ¿cómo hago para ser alguien con pasión por el servicio? Y ahí vamos a desglosar este pasaje para entender lo que su palabra nos enseña en esta tarde.
Y el punto número 1 de este mensaje que responde a esa pregunta de cómo hago para ser alguien con pasión por el servicio. Punto número 1 es despojarse a sí mismo. ¿Pueden decir conmigo eso? Despojarse a sí mismo. Ahora decirle al que tenés a tu lado, tenés que despojarte a sí mismo. Ahí multimedia me va a ir acompañando y vamos a volver al versículo 5 de capítulo 2 de Filipenses, que dice: haya pues en vosotros este sentir, esta manera de vivir, esta estructura de pensamiento, esta pasión que quebranta voluntades y perturba razones. Tengan este sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Lo primero que quiero destacar es justamente esto. A mí me conmueve el corazón saber que Jesús es Dios. A veces nos olvidamos que Jesús es Dios y empezamos a tener una relación con Él como si no fuera Dios. Y Jesús es Dios y sigue siendo Dios. Jesús no cambia, pero Él lo cambia todo. Y a mí me conmueve el corazón saber que Él, teniendo o siendo Dios, no escatimó, porque había una pasión que lo movía. Había algo tan fuerte, era tan fuerte el amor que Él sentía por tu vida y por mi vida. Algunos teólogos dicen que esto puede ser el corazón del Evangelio. Y pienso en ese Jesús siendo Dios, que decidió, aún siendo Dios, despojarse de sí mismo. ¿Qué significa despojarse de sí mismo? Esa pasión que Él tenía, Él decidió renunciar. ¿Puede decir conmigo eso? Renunciar a sus privilegios. Jesús, la pasión que doblega voluntades y perturba razones que Él tenía, Él decidió renunciar a privilegios, renunciar a sus honores y decidió despojarse a sí mismo. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, para ser alguien con pasión por el servicio, tengo que aprender a renunciar a mis privilegios. Yo le voy a pedir a Franco que vaya pasando. ¿A qué privilegios, Agustín? A esos privilegios que a veces creemos que tenemos y no tenemos. A esos derechos que a veces nos hacen estar por encima de los demás. A esos argumentos, a esa manera de pensar, a esas pasiones que nos ponen por encima de otra persona. A esos privilegios de creerme más que mi esposa. A esos privilegios de creerme más que mi esposo en el caso de las mujeres. A esos privilegios de creer que si tengo un micrófono y estoy predicando soy más que los demás. Me encanta saber que dice que Jesús es Dios. Pero Él tomó una decisión. ¿Pueden decir conmigo decisión? Despojarse a sí mismo. Entonces, Él dice que tomó una decisión, que es renunciar a sus privilegios, a sus honores. Y es ahí donde me encanta saber que mi Dios vino a romper la cultura. Jesucristo dijo estas palabras, escucha atentamente. Yo no vine a ser servido, yo vine a... Lo voy a volver a decir. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso diga esas palabras? Si en esta sociedad se me enseña que tengo que ser exitoso para que me sirvan a mí. Si esta sociedad, la cultura de esta sociedad es ser exitoso, esforzate y trata a los demás para que te sirvan a vos. Pero el Dios Todopoderoso, no hay nadie más grande que Él. Él dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir.
Me encanta saber que esas palabras de Jesús retumbaron la cultura de ese mundo. Perturbaron la razón, quebraron estructuras de pensamiento. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso diga esas palabras? ¿Y saben qué? A partir de ese momento, servir no es más de servidumbre, servir es de señores. Servir ya no es más de servidumbre. A partir de esas palabras de Jesús que vino a romper la cultura, servir es de señores. Déjame decirte que tu profesión o tu oficio es por lo cual se te paga por un servicio que vos brindás. Eso enseña a la sociedad. Pero déjame decirte que tu servicio es por lo cual fuiste creado por Dios. Ahora, si algo daba poder y sustento al mensaje de Cristo Jesús, era su servicio. Yo no sé si usted logra dimensionar, pero estamos hablando de Dios. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Dios. Sí, ese Dios todopoderoso decidió humillarse, decidió despojarse para servirte a vos y para servirme a mí. Yo creo que eso se merece un aplauso, porque Él es bueno. Jesús dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el más pequeño. Jesús dejó el secreto del éxito de un cristiano. Y dijo: el que quiera ser grande, que sirva. El que quiera ser grande en el reino de los cielos, que sea el más pequeño. Punto número 1, dijimos: despojarnos a nosotros mismos. Punto número 2, ¿puede decir conmigo forma de siervo? Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús, como dijimos, decidió despojarse de sus privilegios, de su corona, despojarse de todas las cosas que Él tenía como Dios. Aunque Él era 100% Dios, ahora iba a tomar la decisión de ser 100% hombre, pero decidió tomar forma de siervo. Y esa palabra siervo en la Biblia la conocemos como doulos. ¿Puedes decir conmigo eso, doulos? No es una marca de dulces, es una palabra griega. ¿Sabe qué significa esa palabrita? Significa un esclavo. Pero no el esclavo que nosotros pensamos. Es un esclavo que voluntariamente decide ser esclavo de un amo, porque lo ama tanto que decide hacerse esclavo. Y la única pasión que tiene ese esclavo es agradar a su amo. Eso significa doulos. Alguien que decide por amor ser esclavo voluntariamente solo para complacer a su amo. Y Jesús decidió despojarse a sí mismo para poder complacer a su Padre. Porque había una pasión que lo movía, había un amor que lo llevó a ir más allá, a dejar ese lugar de privilegios que tenía. Y dejó de tener esa forma de Dios por un instante para tomar forma de siervo. Mire lo que dice Juan capítulo 13. Vamos a ver una escena de este Dios todopoderoso siendo un siervo en todo su esplendor. Juan capítulo 13 versículo 1 dice: antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otra versión dice: llevó su amor y llevó su pasión al extremo. De la siguiente manera: cuando estaban comiendo, el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón,
que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo. ¿Qué tenía Jesús? Poder sobre todo. Y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a Él. Versículo 4. Mientras estaban comiendo, Jesús se levantó y se quitó el manto y se ató una toalla. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus seguidores y les secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Algo muy importante es entender que el siervo del escalafón más bajo de la época, lo que nadie quería hacer, o el siervo que tenía la peor reputación, era aquel que lavaba los pies. Nadie quería hacer ese trabajo. Pero bendito sea el nombre de Dios, porque Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y del siervo más bajo. Ahora yo voy a pedir, Franco, que me pases. Le damos un aplauso al coordinador, a la coordinadora. Gracias por sus vidas. No sé por qué se ríe, un espíritu de gozo, dicen los pentecostales, diría. En ese tiempo el manto, yo me pongo esta campera, pero el manto representaba autoridad. Era lo que te hacía diferente a los demás. Era lo que te separaba. Depende del manto que tenías, eras más importante o no. No hay nadie más importante que Jesús. No hay un manto más hermoso que alguien pueda tener que el que tenía Jesús. Porque Jesús es Dios. A mí me impacta en mi corazón saber que Dios decidió en ese momento quitarse el manto. Se quitó todo lo que el hombre podía pensar y tomó una toalla para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, Franco. Ahora, déjame decirte que para tomar forma de siervo hay que sacarse el manto y tomar la toalla. Alguien que quiere servir apasionadamente a Jesús tiene que quitarse ese manto. Tiene que quitarse eso que te hace ver o ser más importante que los demás, eso que te separa de los demás. Alguien que quiere tener pasión por el servicio tiene que ser imitador, seguidor de Cristo Jesús. Alguien que quiere tomar forma de siervo tiene que quitarse en esta tarde los mantos y tomar la toalla para lavar los pies de aquellos que necesitan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Punto número 1, dijimos, se despojó a sí mismo. Punto número 2, tomó forma de siervo. Punto número 3, se humilló a sí mismo. ¿Puede decir conmigo eso? Se humilló a sí mismo. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora esto me sigue impactando, porque no termina acá. Jesús ya era 100% Dios y ahora era 100% hombre. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y como hombre fue tentado a dejar de tener pasión por el servicio. Como hombre fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Y él tenía que tomar una decisión, ahora siendo hombre, habiendo renunciado a esos privilegios de Dios, tenía que tomar una decisión. Y la decisión que tomó Jesús la vamos a ver en Mateo, capítulo 4, versículo 8 y 9. Esta escena habla de cuando Jesús es tentado por el enemigo en el tiempo que él estaba ayunando 40 días y 40 noches. Y dice, otra vez le llevó el diablo, ¿quién? A un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo a Jesús, le dice, todo esto te daré
si postrado me adorares. ¿Sabe lo que estaba pasando en ese momento? Jesús estaba siendo tentado a agarrar el camino fácil, el camino ancho y no el camino angosto. Dijimos que pasión se asocia con padecimiento también y con sufrimiento. Lo que estaba haciendo el enemigo acá era quitarlo de la voluntad del Padre y ofrecerle a Jesús que deje de tener esa pasión que tenía. Que iba a recibir los reinos, pero de la manera equivocada. Déjame decirte que Jesús, aunque fue tentado, tomó una decisión que quizá alguno de nosotros tengamos que tomar en esta tarde-noche. La decisión que tomó Jesús, siendo hombre, fue humillarse a sí mismo. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Mateo 4:10 dice, escuche, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo le dijo? Vamos a decirlo fuerte ahora. 1, 2, 3. ¿Qué le dijo? Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora, hay dos cosas que no nos vamos a librar ninguno de los que estamos acá. Y es servir y adorar. ¿Qué es? Servir y adorar. Vos podés elegir, con todo respeto, al Dios que vas a adorar y al Dios que vas a servir. Me acuerdo del Antiguo Testamento cuando Josué, que era el líder que llevó al pueblo después de Moisés sacarlo de la esclavitud. Josué era el que lo llevó a la tierra prometida y Josué le dijo al pueblo que estaba dejando de tener pasión por el servicio al Dios correcto, y le dijo Josué, si les parece mal servir a Jehová, sirvan al Dios de sus padres, al Dios de los amorreos, a los dioses del otro lado del río. Y Josué se paró firme y dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ninguno de los que estamos acá nos podemos librar de adorar y servir. Al Dios que sirves, a ese adoras. Y al Dios que adoras, a ese sirves. Déjame decirte que el diablo huye al ver a alguien que adora y sirve al único y verdadero Dios. Y luego mira lo que pasa. Versículo 11, el capítulo 4 de Mateo dice, el diablo le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Alguien que adora y sirve con pasión por el servicio al Dios verdadero, Dios se encarga después de vos. No tengas temor de lo que tenés, de lo que no tenés, de lo que te falta, de lo que viene el mes que viene, de lo que no viene. Enfócate en tener pasión por el servicio al Dios correcto. Si servís y adorás al Dios correcto, Él se va a encargar de mandar ángeles, de mover corazones, de proveer, de abrir la ventana de los cielos, de darte lo que necesitas. Solo nos tenemos que enfocar de adorar y servir al Dios verdadero. Y Dios se encarga de aquellos que lo adoran y sirven con pasión. Punto número 1 dijimos, despojarse a sí mismo. ¿Puedes decir conmigo despojarse a sí mismo? Punto número 2, ¿se acuerda? Tomar forma de siervo. Punto número 3, humillarse a sí mismo. Y punto número 4 y último de este mensaje en esta tarde-noche es, se hizo obediente. Escuche atentamente. No dice fue obediente, sino dice se hizo obediente. ¿Qué me enseña eso?
que no fue obediente por un ratito y luego fue desobediente. Jesús fue obediente en medio de los placeres y disfrutar de lo que estaba haciendo, pero en medio de sus sufrimientos y padecimientos. En otras palabras, Jesús se hizo obediente en cada temporada de su vida. Yo no sé en qué temporada estás hoy. Yo no sé cómo está esa pasión. Es más, yo no sé por qué tenés pasión. Pero sí sé que esa pasión que tenés, sea a Dios o a otras cosas, domina tu voluntad y perturba tu razón. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si alguien me tira en la escalera, si no voy a terminar en la ambulancia. Con esto vamos a terminar. ¿Me tenés? Confío en vos. Si no te haces cargo de mis 3 hijos, me va a tener firme la escalera, me parece. Dice que ¿Cuántos están de acuerdo que no hay nada más alto que Jesús? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que lo que dice Apocalipsis, que Él merece toda gloria, que Él es el Cordero inmolado, que Él es el Alfa, el Omega, el primero y el último, que todas las cosas vienen de Él y todas las cosas tienen que volver a Él? Lo que dice Juan, que Él es el Verbo hecho carne, que Él es la palabra, que Él es la fuente de la vida. Lo que dice Filipenses, Él es la fuente de todo gozo en medio de sufrimientos. Él es todo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué me enseña Pablo con estos versículos? Que el camino de alguien que quiere tener pasión por el servicio no es para arriba, es para abajo. Alguien que quiere servir a Dios y darle la gloria a Dios, y que tu servicio vuelva a darle gloria al Padre, que tu servicio sea un servicio que refleja la gloria de Dios, es para abajo, no es para arriba. La sociedad te dice, tenés que subir para ser exitoso. Pero Jesús te dice, tienes que bajar. Jesús, estando en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Yo no me quedo acá, por más lindo y cómodo que me sienta. Ya llegué a tal lugar, ya logré ciertas cosas. No, mi querido hermano, el camino de alguien con pasión por el servicio es para abajo. Despojate de esos privilegios que tenés o que crees que tenés. Jesús lo hizo. Se despojó a sí mismo. Y no terminó todo ahí. Dice que tomó forma de siervo. Siguió bajando. Y no de cualquier siervo, sino del siervo que lo que nadie quería hacer, Él lo hizo. Déjame decirte que si como cristiano no estás dispuesto a ensuciarte las manos con la gente que necesita de ver ese reflejo de Dios en tu servicio, no estás sirviendo, con todo respeto. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sí, Dios se hizo hombre. Decidió humillarse a sí mismo una y otra vez. Decidió ser obediente una y otra vez, porque había una pasión que lo movía. Y no solo eso, sino que dice que fue hecho obediencia. Y no una obediencia cualquiera, sino una obediencia que lo llevaba a una cruz. El motivo de eso sos vos. El motivo de esto sos vos. El motivo de que el Dios Todopoderoso haya tomado un camino de siervo que es para abajo, sos vos, soy yo. Porque en esa cruz pasaron cosas. En esa cruz Él fue hecho pecado para que vos seas libre del pecado. En esa cruz pasaron cosas. Él fue experimentado con muerte
Pero Él descendió al Seol y le arrebató las llaves de la muerte al infierno para que vos hoy tengas vida. Él en esa cruz llevó toda enfermedad para que vos y yo hoy disfrutemos de salud. Él en esa cruz rompió el velo para que volvamos a tener relación con el Padre. Yo te animo a que te pongas de pie. Mire lo que pasa. Le animo a que cierre sus ojos ahí donde está y escuche. Mire lo que pasa con alguien que decide ser apasionado por el servicio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo no sé qué sentir tenés hoy. Yo no sé qué te apasiona, qué te lleva a servir. Yo no sé cuál hoy es tu Dios en esta temporada. Pero sí sé que la palabra de Dios nos está haciendo un llamado a que realineemos nuestras pasiones. Mire lo que pasa. Alguien que se despoja a sí mismo, alguien que toma forma de siervo, alguien que se humilla a sí mismo, alguien que es obediente, pasan cosas. Versículo 9, mire lo que pasó con Jesús. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, porque el que se exalta solo, si crees que el camino de tu servicio es para arriba, Dios dice: el que se exalta yo lo voy a humillar. Pero Dios también dice: el que se humilla yo lo voy a exaltar. Y es lo que hizo el Padre con Cristo. Dice: por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese, que no queden dudas, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo creo que eso se merece un aplauso. Cerra tus ojos ahí donde estás. Lo más importante de esta reunión es la palabra de Dios. Padre, te pido la asistencia de tu Espíritu Santo. Padre, tu palabra dice que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra es como una espada de doble filo que atraviesa, Señor, no solo toca las emociones, sino que atraviesa todo el ser humano y llega a lo más profundo de nuestro ser para discernir lo que está bien y lo que está mal. Tu palabra tiene el poder para enseñarnos, para traernos convicción, para redarguir, para corregirnos, para alinear nuestras pasiones a ti, Señor, y para instruirnos a fin de que seamos más maduros, que seamos más completos, Padre, en el nombre de Jesús. Como iglesia, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si en nuestros corazones hay otros sentires, hay otras pasiones. Perdón, Señor, si en este tiempo no estamos apasionados por el servicio a ti. Perdón, Señor, si quizá de alguna manera, Señor, mi pasión se fue para otro lado, Señor. Creo firmemente en el poder de tu palabra. Creo firmemente que tú eres un Dios de amor, de compasión. Creo firmemente que tú perdonas, Señor, nuestros pecados. Padre, te pido, como oraba el apóstol Pablo por Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Esa que fue sembrada por la palabra en los corazones que hay en este lugar. Señor, aviva nuestros corazones. Quita toda venda en el nombre de Jesús. Limpia con colirio nuestros ojos para que podamos ver.
Tu palabra dice que cuando nos enfrentamos a tu palabra, Señor, la gloria de tu palabra nos muestra nuestras sombras. Padre, si hay algo, hay sombras que no están dejando que tú ocupes el primer lugar de esas pasiones. Quita todo ídolo en el nombre de Jesús. Quita todo aquello que hemos decidido voluntariamente servir y adorar. En el nombre de Jesús.